los mercados que los conquistadores españoles conocieron en el año 1525, que son las primeras fuentes que tenemos de la región, y podemos ver que hay una serie de mercados que siguen la actual ruta hacia la costa, ¿no? Todavía aún pasa por ahí la vía de comunicación hacia Puerto Vallarta y hacia Tepic, ¿no? Entonces es interesante ver que es una zona muy activa y que se intercambiaba, pues bueno, productos de estos nichos ecológicos tan diferentes como cacao, plumas, sales, pescado de la laguna, petates de la laguna, etcétera, ¿no? Obsidiana de la zona Valles, de esta zona, que era muy rica en obsidiana y lo sigue siendo. Esto se va a manifestar en la cuenca, en la presencia de 3 mercados en la parte sur, en el pueblo de Coatepec o Contepec, que desapareció en los primeros años después de la conquista, que era un poblado de alrededor de 800 habitantes, en Netzatlán, que era el más importante de la zona sur, y en Oconagua, Oconagua, que era el nombre prehispánico del pueblo de Oconagua, y podemos ver que están justo en esta ruta de bajada hacia la costa. Antes de Magdalena, la ruta principal de comunicación entre la costa y la zona central de Jalisco sería esta ruta por Netzatlán. Entonces, por eso vemos esta concentración de mercados en la parte sur. Bueno, algunas de las mercancías que se producían en esa época, por dar un ejemplo, las fuentes nos dicen que Netzatlán vivía de la pesca, la caza de aves de la laguna, producía sal. Ignoramos de dónde sacaban esa sal, quizás de alguna fuente termal cercana. Producían maíz y también algodón, y si había algodón es muy posible que hicieran textiles. En el caso de la isla de Atitlán o Atitlic, tenemos inclusive la presencia de cestería o petates, tejidos de algodón, sal, manufacturas de obsidiana, cerámica, entre otras cosas, ¿no? Entonces vemos que son comunidades que tienen que intercambiar entre sí, ¿no? Para entrar más en materia, con algunos de los asentamientos principales ya mencionados, aquí podemos ver una reconstrucción hipotética de cómo se podría haber visto el asentamiento de Atitlán o la isla cuando llegan los españoles. Aún hay restos de una cancha de juego de pelota y de otras edificaciones en esta región, además de las famosas cuevas que le dan nombre también al sitio arqueológico, las cuevas, entre también un área muy importante de talleres de manufactura de obsidiana. Bueno, esta es una vista actual de lo que antes fue la isla, sería desde la zona cercana a San Juanito, y podemos ver la distribución de los restos arqueológicos sobre la lomita, ¿no? Sobre la actual isla o ex isla de la otra banda, o San Juanito. En la parte amarilla sería la zona donde están los talleres de obsidiana y cerámica, posiblemente. Las cuevas o cuevitas estarían en la parte poniente o en la parte trasera de la imagen, y vemos que la parte roja es precisamente donde estarían las áreas habitacionales y públicas, ¿no? Tenemos una cancha de juego de pelota, entre otras edificaciones conocidas como el conjunto de la capilla. Bueno, tenemos 3 complejos arquitectónicos localizados por los arqueólogos en diversos trabajos, entre ellos los de la doctora Erika Blanco. Tenemos la ciudadela en la parte más alta, la cancha de juego de pelota que está en la parte sur, pero también tenemos unas áreas de terrazas que posiblemente sean habitacionales, y las áreas de talleres, ¿no? Que sería esta área como anaranjada. Bueno, imágenes de lo que sería el sitio. Otro asentamiento importante sería Guajícar en la parte norte, que esos son los trabajos que ha hecho la doctora Berenice Heredia en los últimos años de registro. Bueno, el análisis de las crónicas nos dicen algunas cosas interesantes. Por ejemplo, podemos ver que ninguna fuente escrita de las consultadas, que son de 1525 a 1621, registra la presencia de chinapas o campos elevados. Ninguna habla de ello, habla de canales o sistemas de riego, pero no habla de estos campos, que son muy interesantes. Entonces es de ahí donde sacamos esta primera hipótesis, que no la registraron. ¿Pero qué nos dice la arqueología? Bueno, la arqueología, podemos ver una imagen reconstructiva de los campos, según los trabajos de los arqueólogos. La arqueología dice que sí existieron, que estuvieron en uso entre el año 100 y el año 350, en especial hacia los primeros años de la era cristiana,
que se cultivaba maíz, frijol y chile, amaranto, y además que también se utilizaban para la caza de peces, o sea, en los canales se podía pescar también. Esta es una imagen de los años 70, de las primeras tomadas por el doctor Phil Weigand de este campo, ¿no? Entonces podemos ver perfectamente los canales, las isletas. Una foto actual, en la parte superior izquierda tenemos una imagen de lo que es ahora una chinampa o campo elevado de manera aislada, y vemos una foto actual, ¿no? Una foto aérea actual donde todavía se ve perfectamente este sistema. Vemos la ubicación, las partes más en gris son donde se ubicarían estos sistemas, y también podemos deducir de la evidencia arqueológica más reciente que no hay una relación entre los sitios más tardíos o posclásicos, los que conocieron los españoles, con estos sistemas de campos elevados o húmedos. Entonces de ahí se puede aseverar que no tuvieron una relación directa, ¿no? Esto fue abandonado mucho antes que los poblados posclásicos se construyeran. Bueno, este sitio ya ha desaparecido, el sitio de Xochitepec, registrado por Phil Weigand, sería el más grande cercano, y realmente es no muy monumental, no es un sitio comparable, por ejemplo, a Huachimontones. Entonces vemos que los sitios que hay cerca son muy pequeños, no hay una gran población cerca de estos campos. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría presentarles el caso de Ojosarco, que es una ranchería o poblado, comunidad dependiente de Magdalena, en el que se han localizado recientemente algunas áreas que pudieran ser potenciales campos elevados o húmedos. Y podemos ver, por ejemplo, la foto aérea aquí, y aquí vemos el pozo donde aún mana agua, o sea, ahí está el pozo de Ciapa, pero todavía el agua nacida corre por todo el pueblo, ¿no? Y recibe el nombre de Ojosarco por este color tan particular del agua, ¿no? Que es como verde azul. Y bueno, esta área en rojo es el área que se ha detectado como potencialmente utilizada para este tipo de cultivos. Tenemos que además se ubica, al igual que las de Magdalena, cerca de un manantial que está más alto que el sistema de campos elevados, lo que facilitaría que se regaran por gravedad. Además, sería un área de aproximadamente 146,000 metros cuadrados, el equivalente a 146 hectáreas más o menos. Y bueno, ¿qué más? Bueno, y tenemos, ya para no hacer muy larga la exposición, esta es una vista actual de esta zona de Ojosarco, y podemos ver en primer plano esta especie como de canaleta o de camellón que se ve ancho. Lo interesante de este sitio es que la morfología de los campos húmedos, posibles campos húmedos, aclaro, aún no se han hecho sondeos ni excavaciones, solamente por su morfología y su ubicación se piensa que podrían ser, faltarían más investigaciones que esperemos por llevar a futuro. Posteriormente podemos ver que son alargados en vez de islas cuadradas, y esto curiosamente se llaman camellones, y no se parece a las chinampas del centro de México, sino se parece más a los camellones que se utilizaban en la zona del lago Titicaca en Bolivia. Y bueno, aquí vemos nada más la ubicación: el volcán de Tequila, la sierra de Xochitepec o de Magdalena, y lo que sería la laguna sería esta área, ¿no? Entonces están justo en la zona ribereña, tienen una ubicación muy similar a las de Magdalena. ¿Qué es un camellón? Estos son los camellones. Esto es el sitio Silustani en Titicaca, cercano, en el altiplano boliviano y peruano, y podemos ver que es un sistema diferente. O sea, tenemos las capas de tierra acumuladas de manera directa, los sedimentos intercalados con piedra nada más para darle solidez, pero la forma es alargada, y también se hace sobre una zona pantanosa. Entonces es muy diferente el sistema en términos constructivos a lo que vemos en el centro de México. Y bueno, conclusiones. Bueno, después de este contraste de información, lo que podemos concluir es que este desfase entre los datos, o sea, la arqueología nos dice una cosa y las crónicas otras, se debe a esto, ¿no? Hubo un desfase porque estos sitios no eran ya conocidos ni usados por las poblaciones que fueron conquistadas por los españoles.
y por eso cuando ya los españoles no los ven, ¿no? Prácticamente, y cuando vuelven a ser descubiertos, justo cuando el bajo nivel de la laguna permite que salgan otra vez, por eso también se les conocen como chinampas fósiles, porque en realidad no siguieron siendo utilizadas después de muchos años. Y podemos ver que a pesar de eso, las fuentes hablan de un constante uso de regadíos o sistemas de riego en toda la zona de Magdalena, pero sin embargo no sabemos aún por qué este sistema fue abandonado. Creemos que podría haber sido por la decadencia de la tradición teuchitlar, por un lado, y por esta sequía, que sería muy vulnerable esta área, sería de las primeras en perder la presencia del embalse. Entonces esa es una de nuestras hipótesis que estamos trabajando, y bueno, faltaría todavía mucho trabajo por hacer. Esperemos eventualmente poder hacer alguna investigación en ese sitio de Ojos-Arco para descartar o comprobar si son o no son campos elevados o húmedos. Y bueno, de mi parte sería todo y muchas gracias. Agradecemos al último de nuestros ponentes, al maestro Eric, la participación que tuvo en este congreso.